Amigos y amigas de La Respuesta, sin discusión se puede sostener que el hecho político más importante de la semana para los dominicanos ha sido la visita del secretario de Estado, es decir, el canciller de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio. Había estado en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá, y su último sitio de esta gira fue el día jueves. Este programa, como saben ustedes, se graba viernes en la mañana. Una visita muy significativa, muy interesante, porque el joven canciller norteamericano ya siendo senador del Partido Republicano hace cerca de 2 años, había dado una prueba fuerte de respeto y de amor a la República Dominicana. Se volvió contra el gobierno norteamericano que encabezaba entonces Joe Biden y le hizo una imputación muy severa. Usted, su gobierno, trata de imponerle 3,5 millones a la República Dominicana en una ocupación de ilegales. Y eso no es justo, no es admisible. Tanto así que yo recuerdo cuando se produjo tal cosa, que desde La Respuesta la agradecí y decía, apareció otro senador, Charles Sumner, refiriéndome al senador norteamericano que en el siglo pasado en el siglo antepasado, 1861, 62, por ahí, el 19, salvó la independencia nacional, intercedió con energía para abogar en favor de la República Dominicana, que estaba en trance de entrega y sacrificio de parte de su territorio y de convertirse en una especie de enclave y dejar de ser el Estado-nación. Sumner, muy amigo de Abraham Lincoln, era uno de sus predilectos. Después, como expliqué, por desgracia, recibió un bastonazo de un colega senador en la cabeza y su salud no le permitió terminar su carrera brillante. Una de las calles nuestras, paralela a la John F. Kennedy, lleva su nombre. Cuando Marco Rubio hizo esa defensa de la República Dominicana, yo decía desde La Respuesta, es otro Sumner, es otro Charles Sumner, lo que parece estar apareciendo. Viene el tiempo y pasa, y se produce la tormenta, cuyos vientos se llevó de Washington
todo lo negativo que estaba tramado y venía tramado desde hace tanto tiempo. Pero que en los 8 años del presidente Obama, los propios 8 años del presidente Clinton, en un grado menor, pero los de Obama especialmente, profundizó la trama. Y después Biden, que se sabe que tenía una influencia del propio Obama decisiva. Se barrió todo, porque llegó lo que llamo, lo que el viento se llevó, Donald Trump de regreso a la Casa Blanca. Ya había sido sacrificado en el 20, expulsado deshonrosamente. Hicieron horrores para hacerlo, cometieron fallas y faltas imperdonables, pero había que hacerlo según decían sus propios medios fundamentales de comunicación, porque Norteamérica no se podía exponer a padecer un Adolfo Hitler. Todo se desmintió y el pueblo norteamericano lo hizo su emisario. Dice él con mucho convencimiento: Dios me salvó del atentado para que pudiera salvar a mi pueblo. Nombró a este joven senador de su partido secretario de Estado. Es decir, en un momento en que el mundo tiene conflictos infinitos, guerras, Ucrania, Oriente Medio, preguerra en otros territorios más delicados, amenaza de aumento hacia la Tercera Guerra Mundial. El presidente Trump confía en este joven y lo designa su secretario de Estado. Para nosotros, los dominicanos, se podría considerar que no hay nada de ficción ni de creencia ilusionante y engañosa, no. Es un hecho milagroso, concretamente, que a mí me complace muchas veces pensar. La mano de Dios está obrando. La divina providencia que nunca nos ha abandonado en los momentos más difíciles y críticos que hemos tenido en nuestra historia. Nos ofrece este giro formidable. Viene pues, enhorabuena a su visita, Marco Rubio, hace las declaraciones del lugar, una terminante: no podemos pensar en abrumar a la República Dominicana con inmigrantes ilegales, ahora con motivo de lo que se está haciendo con la deportación de ilegales de Estados Unidos. Eso sería injusto. Repitió su posición del Senado, su convicción personal, ya como línea de su gobierno, porque es un funcionario crucial. En ese momento de tantas complicaciones en el mundo, Trump lo pone al frente de ese departamento tan sensitivo, que es uno de los cargos cruciales. Secretario de Estado, canciller, repito. Y a nosotros nos complació enormemente cuando tocó un tema fundamental: la lucha contra el narcotráfico. Hay que arreciarla,
Ahora, señores, que se están dando cosas, ustedes me van a perdonar que yo me cite tanto, pero es una especie de testimonio, relatando vivencias, relatando cosas que vi, cosas que hice, cosas que sentí. Y tengo que mencionarme sin jactancia, pero sí con cierto ánimo de rendir cuentas. Precisamente en la reminiscencia que aparece en el Listín Diario este fin de semana, el título es la alta valla de 2 vetos en el Consejo de Seguridad, donde yo explico una vez más, dentro de las explicaciones que estoy dando incesantemente, las complejidades de los trastornos geopolíticos del momento. Es decir, que para mí la visita de Marco Rubio, cuando viene, me llena de alegría, de confianza. Después de haber pasado tanto tiempo, desde la pregunta, desde la respuesta, casi haciéndome el necio en la insistencia de tratar ese tema terrible de nuestra suerte, un tema crucial, el fundamental que podemos tener. Llega esta parte, se barre con lo negativo y llega esta parte de esperanza. Esta parte razonablemente de esperanza. Claro, recibo ese cambio en mi ánimo con el natural cuidado y recelo de que todavía entre nosotros no ha habido manera de organizar la unidad nacional. Una lástima, porque ese es el momento más preciso, el momento más indicado, el más conveniente para que República Dominicana abra el pecho y diga: estamos aquí unidos. Y le responda a esa política que es similar, idéntica, de Norteamérica, sobre el problema de inmigración, de ilegales, deportación como consecuencia, y que tiene esa administración un concepto tan claro de nuestras necesidades y de nuestros riesgos, porque ya otro emisario para América Latina, Mauricio Klebe, del propio presidente Trump, había dado declaraciones esperanzadoras antes de venir Marco Rubio. República Dominicana tiene que hacer esfuerzos, ha hecho esfuerzos para la defensa de su frontera, que son onerosos, ha tenido un papel importantísimo en los últimos tiempos en la lucha antidroga, y nos exaltó, Dios mío. Tanto así que yo llegué a contar aquí, en la respuesta a la cosa de 3 programas, una advertencia que le hiciera una amiga muy generosa y brillante de la República Dominicana, que es representante en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, María Elvira Salazar, que en un momento en que Pelegrín pasaba por Washington, hablando con él, le dijo:
cuídense, cuídense, que esa gente del Departamento de Estado está fraguando algo contra ustedes. Qué valiosa manifestación de solidaridad, porque ella es del partido que estaba en el poder entonces. Pero su afecto y su respeto por la República Dominicana se imponía. Otra versión de Charles Sommer, pero mediante advertencia personal, pero con efectos públicos. Que Pelegrín me lo relató tan pronto se regresó. Todo eso se despeja. No es el departamento de Blinken el que está, el Departamento de Estado. Está el de Marco Rubio, el de Trump, en un contexto totalmente diferente al que padecimos durante los 4 años, los 8 años primeros. Vamos a ponerlo, tratar de contextualizarlo. 8 años de Bill Clinton, brillantísimo. Yo no me he cansado de alabar su biografía, mi vida, pero tampoco me he descuidado de considerar como peligrosa sus devociones por Haití, casi como con un ánimo antropológico, desde que era gobernador. Más, su luna de miel la vino a pasar en Haití. Sus recuerdos, sus menciones en esa obra, en 11 páginas. Incluso le he hecho censura a esa administración, porque llegó un momento en que Aristide, el movimiento Lavalar, se vio en conflicto, derrocado, el gobierno existía, el ejército existía entonces, y Clinton lo adoptó como una especie, así se revelaba algunas veces, del Mandela del Caribe. El Nelson Mandela de Sudáfrica se llegó a decir, en una forma maliciosa, era Aristide, pero en el fondo era una acusación a la República Dominicana, porque Mandela fue el héroe nacional de Sudáfrica en la lucha contra el racismo, contra el apartheid que mantenían los blancos en minoría en Sudáfrica. Yo siempre le censuré, sobre todo cuando repuso a Aristide en el poder, y para ello utilizó medios imponentes de guerra. Hay que leer esa autobiografía para saber. Miles de soldados, portaaviones, paracaidistas, aviones, una cosa, bueno, una invasión para reponer a aquel sujeto que después se ha venido a ver que en el fondo toda su tragedia y todo su paso por el poder, que fue tan terrible, en el fondo obedecía a patrones de lucha y diferencias y desencuentros de carteles de droga. El propio Clinton, cuando lo trata así, al final dice, bueno, después ocurrieron esas cosas difíciles de entender. Al llegar después, Bush hijo, no Bush padre, ya Bush padre había pasado en el 90, 91, que era otra cosa. Su experiencia, su condición de político experto, incluso había desempeñado funciones delicadas. El Bush hijo llega y le toca incluso enfrentarse
al terrible atentado de las Torres Gemelas y el Pentágono, y el desastre que se iba a producir con un ataque a la propia Casa Blanca, o no sé si al Congreso, con el avión último que se logró derribar por el heroísmo de sus desgraciados ocupantes, infortunados y valerosos ocupantes. Ese periodo conmovió a Estados Unidos y cambió en gran modo los hábitos y las costumbres del mundo. Se veía en los aeropuertos, se sigue viendo. Hay que ponerse descalzo para pasarla con una serie de cosas, porque el terrorismo aumentó el énfasis, pero vinieron las guerras. La de Irak especialmente, que fue muy dura, muy dura. Se fue Estados Unidos de la lucha en el Caribe contra la droga en el momento peor, porque aquello ocurría ya, pero aquí ocurría otro tipo de guerra. El derrame de los carteles de la droga hacia el Caribe, en su parte este, que es donde nosotros estamos. Porque el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, en los cuales se invirtieron cientos de millones de dólares, había combatido el tráfico por la América Central, México, para llegar a su frontera sur, y se había derramado sobre el Caribe. Todo ese tiempo pasamos nosotros aquí denunciando que esa droga venía a un almacén inmenso de droga, Haití, que estaba en manos hacía décadas de las mafias del mundo, que era impensable porque la MINUSTAH de Naciones Unidas, cuando pasó 13 años allí, no hizo el mínimo esfuerzo, porque no tenía mandato para ello, de combatir la droga como un crimen de lesa humanidad, según lo había declarado su resolución única del año 1961. Sí, fue un tiempo muy, muy desgraciado que nos averió, nos tumbó. Después, a partir del año 2009, se sintió la diferencia. Hicimos esfuerzos nacionales importantes. Se limpió el cielo dominicano de vuelos criminales que llegaron a ser casi interdiarios en los cañaverales, en las carreteras. Y el propio Comando Sur de los Estados Unidos, en sus editoriales, en su revista orgánica, lo reconoció y llegó a alabar la Fuerza Aérea nuestra, a felicitarla. Y ahora termina, al cabo de los años, ¿cuánto? Del 9 al 25. 14 años. No más. 16 años. Sí. El presidente de Colombia hace una revelación, confesión, para decirlo con más propiedad, de que toda la droga que sale del Catatumbo en Colombia, que es el lugar de gran exportación de droga, en frontera y vecino con Venezuela, llega a Haití. Llega toda. Si llega a Haití, Haití no la puede reembarcar. No tiene los puertos, no tiene los aeropuertos. República Dominicana. Y eso determinó que nosotros sufriéramos una inundación al grado de que
informes tan serios como el del Inside Crime, que yo he leído tantas veces, hacen la prueba de que dejamos de ser un territorio de tránsito para la droga de Haití por nuestras infraestructuras de puertos y aeropuertos, para convertirnos ya en una especie de estructura dura de la droga, y que incluso cuadros dominicanos ya participaban en operaciones de droga de gran calado, con conexiones claras con los grandes carteles, tanto de Sinaloa como de Colombia. En medio de eso, termina Bush, pero viene Obama. Ay Dios. Ahí apretó la geopolítica tradicional. La solución no puede ser en Haití, tiene que ser en base a la fusión, por Dios. Eso es una ficción. 2 naciones sobre una misma isla. Lo dijo el propio Luis Almagro, que ha presidido tanto tiempo la OEA. Cuando vino por primera vez, dijo: yo nunca he sabido de una isla con 2 naciones. Y tuvimos nosotros que darle en la cabeza: señor Almagro, usted ha estado en el Mediterráneo y conoce Chipre y sabe las diferencias entre Turquía y Grecia. Y hay fronteras donde no pasa un mosquito. ¿Cómo usted va a decir que no hay 2 naciones? Hay 2 naciones. Pero bien, el hecho es que ese periodo de 12 años de poder y de influencia de Barack Obama, que yo me he encargado de recordarlo con aquella expresión en la última cumbre en Perú, en Lima, cuando él pronunció, porque es brillantísimo, como Clinton, un discurso, y al terminar el discurso le dijo a la delegación haitiana, una cumbre de presidentes: díganle al pueblo de Haití que yo he cumplido lo prometido. Y nosotros le decíamos desde aquí: ¿ese mensaje fue para Haití solamente o fue para la nación del Islam y el Caucus Negro, que son tan influyentes en la política doméstica americana? Ya la nación del Islam había propiciado una manifestación portentosa en Washington, y uno de sus oradores había dicho que pronto aparecería en el Caribe un Vladimir, que no se podía anticipar cómo iba a ser, pero que iba a resolver los problemas de Haití. Y hacían críticas severísimas contra nosotros. Veníamos renqueando: apartheid del Caribe, decía Vargas Llosa, y lo publicaba con el signo nazi, el diario El País. Pueblo racista, odioso, intemperante, se cree blanco, persigue a los otros por negro. Un horror. Todas falacias. ¿Cómo no voy a sentir alegría al ver llegar a este joven canciller norteamericano y a otros exponentes del nuevo poder norteamericano a decir cosas favorables a la República Dominicana? Por eso me detengo en este tema, porque quiero ayudar a la gente que ve este programa y la sigue a entender por qué ha sido tan importante esa tormenta tremenda, apoyada en un mandato popular, que es una reprimenda a todas las desvergüenzas de las acusaciones que le hicieran a ese hombre, que ha tomado una importancia de dimensiones mundiales en todos los órdenes. Trump ha pasado a ser
un factor de estremecimiento. Bien, decía Clinton, sus 8 años, Aristide, su bandera del Caribe. Pero aquí, un anciano, ciego, ya vecino al siglo de edad, patriota infinito, que le dice al gobierno de Clinton cuando aspira con motivo de los desórdenes de Haití: no, aquí campamentos no. 19 campamentos de 20.000 habitantes cada uno, 500.000 de asentados, bajo el estatuto de refugiados. Allá no hay guerra civil, ahí lo que hay es un desorden de gobierno y oposición. Hagan los campamentos de aquel lado. Joaquín Balaguer, fantástico. Uno de los servicios últimos que le hiciera a su país, aguantó esto. Después se produjeron cosas que desgastaron ese énfasis, redujeron la energía limpia de contención de los planes contra la República. En el 10, el terremoto. Terremoto impresionó a mucha gente, naturalmente, a todo el que tenga un sentido de piedad, claro, tiene que sentir una catástrofe como esa. Y nosotros aquí en la presidencia, Leonel Fernández, un espíritu de libertad, de tolerancia, y yo llamo de benigna lenidad. Yo trabajé con él mucho tiempo, asesorándolo en su política de drogas. Nunca lo oí con murmuraciones malvadas ni con persecuciones, pero le dije desde el principio: usted tiene una gran virtud, presidente Fernández, que siempre piensa bien de los demás, pero también tiene un gran defecto, un error grave. Cree que los demás siempre piensan bien. Ahí comenzó a desgastarse el blindaje nacional, pero y una universidad se reconstruye en el norte, la patearon, la tienen, no sé cómo, qué habrán establecido ahí si permanece. Ayuda de todo género. ¿Qué va? El caos allá, bullendo. Y ese caos aumentando hasta los últimos episodios. Ya lo vimos. El magnicidio, el intento de tomar el poder después de por su primer ministro, una conspiración gigantesca con un componente de un comando colombiano que ahora el presidente Petro lo tira al agua, porque ellos están alegando inocencia, porque se la había traído para asegurar, para proteger la seguridad de comercios y de varios de ricos, y que a última hora lo llevaron engañado, pero el presidente Petro ahora le pide perdón al gobierno rotatorio de Haití por esos hechos cometidos por el comando colombiano. Ese desastre.
el robo del río, masacre, el río, increíble, que ya ahora como que se apagó. Ahora vimos que llegó un contingente extra a la frontera por Dajabón y no se ha dicho por qué motivo. Y estoy pensando que tal vez va a haber actividad de respuesta sobre ese robo de un río que se hizo. La respuesta tiene calidad para pedir modestamente un reconocimiento de algún mérito en esas posiciones defensivas de su país. La teoría, la tesis fundamental, esas pandillas terminarán por transformar los intereses de la nueva geopolítica en guerrillas liberadoras. Rusia y China, que ya están en el juego, serán, con sus vetos, bloquearán todo intento de volver a traer fuerzas de cascos azules en el Consejo de Seguridad. Consintieron, se abstuvieron con la Legión extranjera de Kenia y de los estados africanos, que está ahí bamboleando si se mantiene o no. Ahora veo que llegó un refuerzo quizás de 50 o 60, no sé cuántos, policías nuevos. Barbecue dijo en un momento, nosotros somos en realidad los que cuidamos la dignidad de Haití. Y se presentó como un líder revolucionario. Pero en los últimos días, dice, el lunes yo estaré allá, en la sede de gobierno en Puerto Príncipe. Todo el mundo consideró, ¿y esto qué es? Este hombre está loco. No. Comenzaron los hechos, 40 muertos en las inmediaciones de Puerto Príncipe. Parece que intentaron una especie de acción de toma de poder, pero ya no en el patrón del socialismo del siglo XXI, ni de guerrillas liberadoras, sino el viejo poder, los Claude Joseph, que se dice que es el que está más cerca de una toma de poder nueva. En medio de todo ese escabroso panorama que hemos tenido que pasar y padecer, llegó lo que el viento se llevó. Donald Trump. Y vino a visitarnos su secretario de Estado, Marco Rubio, y a darnos seguridades. Pero Trump no viene como estuvo del 16 al 20, en soledad, desarmado. Por eso pudieron hacer las cosas que le hicieron. Viene con un equipo nuevo, de gente con convicciones. Y ya ahora se establece como doctrina algo que es interesantísimo. Los carteles de la droga en su negocio, especialmente el del fentanilo, que es lo que más está atormentando a Estados Unidos por el altísimo número de bajas que le está produciendo, más que sus guerras menores, es terrorismo puro. Nosotros decimos desde la respuesta, caramba, ese estatuto de terrorismo es muy diferente al de la persecución policial, criminológica del crimen, del tráfico de drogas. Y es posible que
el ímpetu de esa administración lleve, y ya están haciendo manifestaciones de que está en ese sentido, a irrumpir en los lugares donde existan esas infecciones temibles del crimen organizado, donde se cocina y se prepara toda la trama de la droga, que ha pasado a ser una especie de tercer agente de poder en el mundo. Entonces, si Haití ha sido un almacén de drogas indescriptible, ya antiguo, probado, y ahora el presidente de Colombia hace la revelación que confirma que toda la droga va a parar allá. Y si va a parar allá, viene por aquí, sale por aquí. Como lo supo hacer cuando el terremoto, a partir del terremoto, recuerden, creado de origen, los furgones que venían de Haití con la ayuda internacional pasaban por Jaina y por Caucedo sin ningún tipo de control. ¿Qué es eso? Ustedes están oyendo. Eso se ha despejado y ahora parece que esa nueva composición de la geopolítica tendrá un poder en el norte diferente al previo. Vamos a ver qué ocurre. Pero tengamos seguridad de que no va a ser adverso, ni venenoso, ni contrario a nuestra suerte. Sus escándalos, los escándalos que está descubriendo con los fondos de USAID, que eso es una demostración de dimensiones mundiales de desastre. El dinero que dice el presidente de Ucrania, que allá no le ha llegado ese dinero que le han dicho, sino solo una parte, y quedan creo que 102.000 millones sin explicarse. Van a seguir estremeciendo al mundo. Y eso va a constituir un fortalecimiento de la presencia de esa gente en el poder. De manera que alegrémonos de que nos haya visitado el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y a los políticos, empezando por el presidente de la República, que se impuso su alejamiento de la transición del 28, que se cuiden, porque los sucesos que están en curso, y ese consejo va también para el líder fundamental de oposición, que es Leonel Fernández. Los sucesos que se están produciendo son portentosos. Y el país no puede ser desasistido en los momentos más propicios para ser eficaz, más eficaz que nunca, su defensa. Si fallan en eso, tendrán que pagar un costo, un precio político muy alto. Tienen que alinearse en el discurso nacional con verdadera fe, en una forma
convincente, permanente, enérgica, que el pueblo está pendiente de ello para hacerle un reconocimiento creciente de sus liderazgos. Pero tienen que salir de esa situación que todavía, incluso en el presidente, es más lamentable porque ha tomado medidas realmente importantes y ha tenido actitudes internacionales importantes. Pero ahora los sectores, los grupos de sectores de intereses, el lucro del comercio, las ventajas, parece que lo están turbando. Y ahora se ve una muestra con esto de cobrar los partos de las embarazadas haitianas como una manera de resolver el problema, cuando en realidad vendría a ser una peligrosa coyuntura muy grave contra la identidad nacional, contra la nacionalidad, que podría ser catastrófica. Suerte que esté en estudio. Ojalá ahora, después de verificar las cosas por donde vienen, como se informan los presidentes, temple, aumente su energía con su política migratoria, el propio muro, verja separadora. Pero vamos a ver. Debo decirle que andaba buscando aquí, y parece que lo dejé en casa, un documento muy importante que me tendré que traer en el próximo programa porque ya el tiempo se me acabó. Algo que traté al final del otro programa, el precedente, sobre la condenación de un amigo de la República Dominicana, Bob Menéndez, que fue un legislador norteamericano durante 18 años, un senador importantísimo. Yo conté así medio al final, sin el tiempo necesario, cosa que debo corregir, que me resultaba extraño que una vida como esa, tan recta, tan seria, tan viril, se perdiera en la forma en que el propio juez que le condena le dice: pero es que usted llegó a la cima del poder, pero en un momento dado no se explica por qué. La nueva compañera sentimental de la tercera edad, de origen egipcio, una serie de eventos tristísimos, un carro de regalo a esa señora, unos dineros guardados en la casa porque ella había sido comerciante antes. Y yo cité Irán y Cuba. Me dice mi hijo Pelegrín, que siempre está muy empapado de las cosas. Papá, lo peor ha sido lo de Turquía, porque están las declaraciones del propio presidente Erdogan ante el Parlamento de Turquía, diciendo: ahora, con la salida de Bob Menéndez del Comité de Relaciones Exteriores, podremos comprar los aviones F-16, es lo que entiende, que él ha impedido desde esa posición durante mucho tiempo. Ya salió. Entonces, eso todavía no se ha producido porque los congresos no se han puesto de acuerdo. Turquía es esencial porque es miembro de la OTAN. Que el presidente de Turquía hiciera esa revelación
en el Parlamento, el documento yo lo mostraré en el próximo programa, según un documento del Consejo del Atlántico Norte, a la firma de un hombre muy eminente, Grady, contra. ¿Usted se alegra que haya volado del cargo a Bob Menéndez, señor presidente de Turquía? Entonces, ¿cómo lo hicieron volar? En películas se ve eso muchas veces. Un doble agente o una doble agente. Algo se le colocó en su camino para crearle el inmenso escándalo que lo lleva a una condenación, creo que de 11 años, ahora en apelación. Turquía, la última versión de la integridad de Bob Menéndez, que la celebra un presidente porque lo hicieron saltar del cargo. Cuando presentó renuncia ante la abrumadora acusación de un Mercedes-Benz, de unos lingotes de oro, porque su mujer era comerciante. Por Dios. Vamos a ver con más detalle y trataremos en este programa eso, porque ha sido un amigo consecuente de la República Dominicana. Y no tenemos por qué abandonarle en su desgracia, que innegablemente la tiene por fallo judicial. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana de domingo, por sus canales 33 de Claro, 3 del cable, en nuestra versión central. Que asimismo, Teleimpacto en sus canales 52 de Claro, 22 del cable, a las 12 del mediodía, una vez termine la versión central, reproduce como a las 9 de la noche los contenidos de este programa. Y que a partir de las 12 del mediodía del domingo estaremos ya alzados a YouTube. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en otra entrega de La Respuesta, su respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.